Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. El tema que trataremos hoy es la cancelación activa de ruido y podemos empezar diciendo que es una tecnología que ha revolucionado el mercado de los auriculares, cambiando lo que percibes cuando te los pones. Se consigue que tu aislamiento sea increíblemente perfecto y te quedes solo con tu canción favorita o con la persona con la que estés hablando sin que ningún ruido externo afecte a tu experiencia auditiva. Hoy nos preguntamos si la cancelación activa de ruido afecta al sonido de alguna manera. La respuesta es que sí, y ahora explicaremos el por qué ocurre esto en la mayoría de los casos. Para realizar la ANC, los auriculares utilizan una serie de micrófonos para detectar el ruido exterior. Según la situación, es posible que los micrófonos no capten el ruido tal como es. Por eso, una de las cosas más importantes es que los micrófonos sean de calidad para interpretar bien el ruido exterior. De lo contrario, veremos cómo las frecuencias bajas se verán afectadas, aumentando su potencia, pero que en realidad nada tiene que ver con el bajo, sino que se trata de residuos de ruido o ruido blanco generada por la propia ANC al no interpretar bien el ruido exterior. Y sí, chicos, la realidad actual es que muy pocos fabricantes se aproximan a lo que debería ser una buena ANC. Bajo mi punto de vista, todavía queda bastante investigación, ya que hay varios factores a mejorar. Por ejemplo, la propia ANC debería ser más inmersiva para que, la mayoría de los usuarios a una simple escucha la pudieran detectar mejor, porque hay muchos que reportan que no lo notan o casi ni lo notan, ¿no? Después, otro punto a tener en cuenta es la batería, ¿no? Que tenga la ANC que tenga menos consumo, porque ya hemos comprobado que con la ANC activada la batería se te va en poquísimo tiempo, ¿no? Y eso es un factor muy importante. Y después, otro de los factores que para mí es el más determinante es que no afecte al sonido, porque como lo que estamos viendo es que yo, por ejemplo, lo he experimentado, que con la ANC activada, pues las frecuencias bajas aumentan, ¿no? Y entonces el bajo lo notas como más potente, ¿no? Sin embargo, si tú desconectas la ANC, pues automáticamente te quedas sin frecuencias bajas y la música suena como vacía, ¿no? Como si le faltara pues las frecuencias bajas, ¿no? Y esto no debería ser así, debería que tanto si está activada como desactivada el sonido fuera igual, no notases diferencia. Y después una de las cosas que quería también comentar es el tema de los laboratorios, ¿no? Porque como estamos viendo, los fabricantes en la letra pequeñita te va diciendo de que en los laboratorios, pues por ejemplo, ¿no? En el tema de la batería, ¿no? Te dice que probado en laboratorio al 50% de volumen, pues te da tantas horas, ¿no? Y esto es realmente falso, porque la mayoría de los usuarios no escucha sus auriculares al 50%, la mayoría es mucho más, porque tú imagínate que tú cuando estás por la calle al 50%, ¿no? Tienes que ponértelo al 60, 70 o incluso hay gente que se los pone al 80, ¿no? Entonces, claro, a esos niveles de volumen, pues la batería se consume súper rápido. Entonces, claro, ahí nos engañan un poco, porque, claro, realmente deberían de hacer ese tipo de pruebas y también ponerlo en la letrita pequeña. Pero, claro, no les conviene, porque si no, las horas serían ridículas, ¿no? Un porcentaje de volumen del 70%, pues a lo mejor la ANC, no te dura ni una hora directamente, ¿no? Entonces, por eso hay detalles que yo creo que la ANC todavía no está conseguida. Va por el buen camino, pero yo creo que tardaremos pues unos años hasta que todo eso se estandarice y entonces ya todos los fabricantes lo hagan bien, porque claro, todos los fabricantes han dicho pues vamos a crear auriculares con esta tecnología, pero claro, para eso necesitas componentes de calidad y claro, eso supone un precio de fabricación mayor, con lo cual un precio final del producto mayor, y eso no todos los fabricantes están dispuestos a hacerlo. Vale, pues nada, simplemente quería expresar mi opinión al respecto y nada. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!